Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y bien, estamos de regreso acá en su programa Jarabe de Pulpa, un concepto diferente de hacer odontoestomatología. Y bien, antes que continuemos, ya un cibernauta nos hace una pregunta, le hace una pregunta a la doctora, dice, ¿cómo recomienda a la patóloga la exploración minuciosa? Okay, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta exploración. Nosotros llevamos un orden de afuera hacia adentro. Vamos a empezar a revisar los labios. En los labios tenemos diferentes alteraciones, las cuales pueden ser diagnosticadas desde la misma exploración al momento de que se siente el paciente. Entonces vamos a empezar de afuera hacia adentro. Los labios vamos a revisar que las mucosas, tanto superiores como inferiores, estén hidratadas, no tengan ninguna asimetría, que no tengan ningún aumento de volumen, que no tengan descamación. Después de los labios podemos partir. La secuencia que yo sigo es de derecha a izquierda. Entonces empezamos mucosa yugal, todo lo que es carrillos, vemos también glándulas salivales, de ahí pasamos hacia la parte posterior. De la parte posterior subimos al paladar, del paladar revisamos paladar blando, paladar duro, nos bajamos hacia orofaringe, de orofaringe cambiamos hacia la parte de amígdalas, de las amígdalas regresamos hacia la otra parte de mucosa yugal y de ahí nos vamos a encía, lengua, vientre de lengua, bordes laterales de lengua, piso de boca, glándulas salivales. Porque muchas veces nosotros al hacer toda esta exploración pasamos de la mucosa hacia los lados, la lengua por el dorso, pero el vientre, el piso de boca, que son sitios frecuentes, sobre todo para cáncer bucal del cual estamos hablando, van a ser los sitios más frecuentes de aparición. El cáncer bucal principalmente se va a localizar en la lengua, en los bordes laterales de la lengua, en piso de boca y zona retromolar. Van a ser las zonas más afectadas de esta patología y muchas veces estos no los consideramos ni los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque están fuera del alcance de los dientes, ¿no? Solo revisamos la encía. Si la encía no sangra, decimos, pues todo lo demás está bien. Pero también el reborde alveolar hay que revisarlo. Y casualmente, o contradictoriamente a lo que hacemos todos los dentistas, que es revisar primero el diente, nosotros al realizar una exploración, lo último que revisamos son los dientes. ¿Por qué? Porque también las mucosas o el tejido blando adyacente que se encuentra a nuestros órganos dentarios nos va a favorecer a la presencia de alteraciones y sobre todo al buen funcionamiento de estos mismos, ¿no? Decimos, si hay una disminución del flujo salival, por consiguiente vamos a ver lesiones cariosas más avanzadas. Entonces, nuevamente como dentistas, si nosotros revisamos que las glándulas son las que están alteradas, pues vamos a poder describir patología o encontrar patología, es decir, descubrir que hay una alteración no es difícil. Lo difícil es hacer de rutina la exploración sistemática y ordenada de cavidad bucal. Ahora bien, también tenemos otras estructuras que están muy relacionadas con esta misma exploración y que son importantes para la detección de cáncer, como cuáles, las cadenas ganglionares. Las cadenas ganglionares nosotros las podemos palpar y pueden ser dolorosas cuando haya una neoplasia o cuando haya procesos infecciosos. Y muchas veces, como el paciente solo llega a revisar el diente, estas cadenas ganglionares nunca las revisamos. Y como mencionaba al principio, el cáncer bucal va a tener esa capacidad de poder migrar o metastatizar hacia órganos distantes y en cabeza y cuello los primeros órganos distantes van a ser las cadenas ganglionares, ya sea unilaterales o bilaterales. Por eso es indispensable que revisemos minuciosamente las cadenas ganglionares para poder detectar si hay alguna alteración o patología. Y no por más importante dejar también la articulación temporomandibular. Muchos de los pacientes a nosotros enseñarnos o mostrarnos cuáles son los órganos afectados, abren y escuchamos esa crepitación o ese chasquido y el paciente nos dice, es que la articulación no me duele, ni me había notado que hay ese ruido raro, ¿no? Pero es parte de la misma revisión sistemática que tenemos que llevar de cavidad bucal. O toman ese ruido como algo normal, ¿no? Porque siempre lo han tenido desgraciadamente. Efectivamente, ¿no? Hay pacientes que incluso se alcanza a ver una desviación ligera.
yo siempre he estado así, ¿no? O así soy. Cierro la boca así chueca. Ajá, ¿No? sí. Es parte de, ¿no? Y lo peor de todo es que los mismos pacientes se van acostumbrando a vivir así, porque, como mencionábamos hace un rato, si no hay dolor, pues no hay motivo de consulta para el dentista. Desafortunadamente, ese es otro de los factores que condicionan a que estas lesiones sean detectadas en un estadio ya tardío. Sí, porque el paciente puede notarse algo diferente en la boca y dice, no me duele. Sí, lo que comentabas, el inicio del cáncer es asintomático, sin ningún signo ni sintomatología, que es lo peor para el paciente. Sí, desafortunadamente para el paciente, si no hay una sintomatología, no es motivo de consulta. Y aún así, cuando ya empiezan a haber estos cambios importantes o ya cambios de aumento de volumen, o lesiones tumorales, cambios de coloración, incluso ya hasta sangrado o un olor característico que es del tejido que se está necrosando, es cuando empiezan a acudir a la consulta. Desafortunadamente, muchas veces les decía, se pueden mascarar estas entidades neoplásicas con afecciones infecciosas, por ejemplo, micosis profundas, infecciones bacterianas, y estas pueden empezar a ceder con algunos tratamientos. Desafortunadamente, y hasta el día de hoy no tenemos una cura para el cáncer, ¿no? Tenemos cirugías muy extensas, tenemos radioterapia, quimioterapia, pero desafortunadamente la erradicación completa de esta alteración no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Hay muchas campañas, muchos tratamientos sobre cáncer y sobre todo no solo cáncer bucal, sino de otros órganos, pero todos estos siempre tenemos el riesgo de que puedan aparecer células, que estas mismas células que tienen la capacidad de diseminarse o extenderse hacia otras áreas y provocar metástasis, pueden quedar ocultas y después de 3-5 años iniciar esta progresión. Por eso es importante, una vez que se hace la detección de estas lesiones, dar un seguimiento o una continuidad a los pacientes. Desafortunadamente, la sobrevida del cáncer bucal, por ser uno de los más agresivos, la sobrevida, si no es diagnosticada en etapas tempranas, no es mayor a 5 años. Entonces, la calidad de vida del paciente es muy limitada, pero también la supervivencia puede llegar a ser limitada. Sí, así es muy importante. Aquí ya has dado la respuesta a una cibernauta que nos está mandando también una pregunta, se llama Cecilia Salas. En el caso nos estaba diciendo que si también recibe el cáncer de bucal algún tipo de radioterapia o quimioterapia, por supuesto que sí. Sí. Yo también me gustaría que les comentaras al público en general cuáles son las vías por las que puede sufrir esta metástasis del cáncer, o sea, que viajen estas células. Generalmente, cuando cáncer bucal aparece solo en la mucosa bucal, es decir, en las células superficiales como es mucosa yugal, encía, lengua, va a tener vía de transmisión sanguínea, es decir, hematógena, donde las células van a poder migrar por estos mismos vasos sanguíneos, circulación sanguínea que nosotros llamamos, y pueden perforar o, como les mencionaba, por la vía linfática. La vía linfática también va a ser un sitio por el cual estas células pueden migrar, y les decía, las células neoplásicas van a tener esa capacidad de alojarse en cualquier otro órgano. Principalmente las metástasis que se llegan a presentar de cavidad bucal van a ser hacia ganglios, puede ser la cadena ganglionar uni o bilateral, dependiendo de la severidad o el estadio en el que se encuentre. Posteriormente puede pasar a mama, pulmones, incluso puede llegar a cervix, ¿no? Se han documentado algunos casos de que sí hay una relación de cáncer bucal con cáncer cervicouterino. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de estas células pueden migrar de cervix hacia cavidad bucal o viceversa, de cavidad bucal hacia cervix. ¿Por qué? Porque van a tener esa capacidad de viajar por sangre o por vía linfática. Por vía linfática, ¿no? Que son las dos vías principales por las que nos podemos infectar. Sí. Aquí tenemos otra pregunta de Coral Reyes. Dice, está hablando del tratamiento, pero ¿qué pasa con la forma de consumir alimento en el paciente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mastica? Me imagino que cuando ya... está en etapa con dolor y... Claro, no, ya tuvo una cirugía, ya perdió parte de la mandíbula o del maxilar. Ok. Como les mencionaba, cuando es en estadios iniciales, es decir, una lesión
que se detecta en borde lateral de lengua, se pueden hacer tratamientos quirúrgicos de entrada. Una hemiglosectomía es el tipo de cirugía realizado para este tipo de pacientes. Sin embargo, aunque se mantenga un margen de 5 milímetros o incluso hasta 1 centímetro posterior a donde se quitó el tumor para tener un margen de seguridad, hay algunos centros oncológicos que realizan radioterapias y en casos mínimos quimioterapia. Cuando ya esta lesión es intraósea o que tuvo una destrucción hacia hueso, hacia maxilar o mandíbula, hay que hacer resecciones radicales completas, es decir, hemimandibulectomías, hemimaxilectomías o quitar la totalidad. La calidad de vida, como mencionaba yo hace un rato, es muy deficiente para el paciente. Va a tolerar la vía oral cuando no hay una invasión hacia orofaringe o hacia laringe, que también este carcinoma escamocelular puede llegar a viajar a todas las vías aéreas digestivas superiores y puede ocasionar alteraciones realmente importantes y sobre todo que puedan limitar la calidad del paciente. ¿Cómo es que se alimentan? Por medio de sonda en algunos casos, otros toleran la vía oral cuando no están invadidos hacia orofaringe, pero sí cambia totalmente la calidad de vida de un paciente que ha tenido cáncer en cavidad bucal. Sí, se vuelve limitante e incómodo para el propio paciente, ¿no? Y bueno, nos vamos a nuestro segundo comercial, sin antes decirles que Keiko Dental está a sus órdenes en la 31 Poniente y 15 Sur, enfrente de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y en la 3 Sur 4305. En un momento regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.